Hola, buenas, bienvenidos a otro episodio de Dementes sin Sin filtro filtro paranormal. paranormal. Este espacio está habilitado para hablar de aquellas entidades, espíritus, como ustedes lo quieran llamar, que nos han perturbado alguna vez o han perturbado a los suyos. Ustedes se encargarán de hacérnoslo saber en los comentarios. ¿Y qué creen ustedes? ¿Estamos solos? ¿Estamos rodeado de otras energías que no percibimos o que otras personas sí, por su alta sensibilidad a las mismas? Déjenmelo saber en los comentarios, porque yo también era un escéptico del tema hasta que me pasaron cositas y no se pueden dejar pasar por alto. De todas maneras, yo pienso que este es un tema muy delicado, porque no es un tema para de entretenerse ni es un tema mucho menos para divertirse. Es un tema serio que cuando te pasan estas cosas, lo más recomendable es pedir ayuda. No duden en buscar algo o alguien que los pueda ayudar y a sacar de ese círculo negro. Estas personas, perdón, estas entidades se alimentan de oscuridad, de miedos, de traumas, de, de los mayores terrores o siniestros que te han pasado en tu vida. Así que ten mucho cuidado. Hoy vamos a hablar de una entidad que casi todo el mundo ha visto, que Ujú. es el hombre de De negro. negro. Así que Connie nos trae una anécdota muy interesante, vivida por ella, relatada por ella, y ustedes dejen en los comentarios a ver qué les parece. Connie, cuéntame, ¿qué es lo que te pasó con esta entidad o con esta energía, como tú la quieras llamar? Antes de empezar, me gustaría preguntarte si tú alguna vez has tenido algún acercamiento o alguna experiencia con el hombre de negro. Con el hombre de negro no, no he tenido ese mal rato, ni tampoco lo quiero tener, pero he escuchado mucha gente muy cercanas a mí que si lo han visto, que si han tenido contacto con este sujeto y me han contado que es muy, muy aterrador. Bueno, yo sí he tenido una experiencia con el hombre de negro y esa es la historia que les voy a contar hoy. Resulta que hace un par de años atrás yo fui al campo a visitar a mi exnovio. Y como todas las noches salíamos a pasear, de repente a caminar para distraernos un poco, esa noche lo hicimos de una manera diferente. No éramos los dos, sino que fuimos su primo, él y yo. Íbamos caminando por un camino de ripio, era de noche, ya había una luna llena, hermosa, que alumbraba toda la noche, se veía la noche muy clara, Me imagino. el Ay, cielo estaba muy estrellado. estas noches son hermosas. Ajá. Y resulta que decidimos irnos por un camino que no era el habitual. De hecho, yo recuerdo que esa noche no quería salir. Estaba como con algo en el pecho y yo les dije a ellos que por qué mejor no esperábamos hasta el día siguiente para ir a dar una vuelta y nos quedábamos ahí afuera de la casa o algo. Y ellos me decían que no, y fue tanta su insistencia que accedí y nos fuimos por este camino con estos dos chicos que cabe recalcar que eran muy corpulentos, que no te daba miedo salir y enfrentarte a algún peligro porque ellos no intimidaban. Pero resulta que nunca imaginé que lo que realmente me iba a dar miedo no iba a ser una persona. Seguimos caminando por este camino inusual y llegamos al lugar donde siempre frecuentábamos con mi exnovio, cuestión que ellos no quisieron quedarse ahí, quisieron seguir caminando. Y llegamos a una cancha de fútbol que estaba en medio de la nada, donde nos paramos en la punta de esta cancha y comenzamos a
dar vueltas con una linterna porque andábamos encandilando conejos. Y ellos decían que la forma para que los conejos se quedaran encandilados era darle vueltas. Cuando yo estoy parada dando vueltas con la linterna, me quedo así, estática, congelada, apuntando al otro lado como a un galpón que había, al otro lado de la cancha. Entiendo. Cuando me quedo quieta, congelada, veo que pasa una sombra para el lado izquierdo. Luego, para el lado derecho. Cuestión que cuando yo me doy cuenta, mi exnovio y su primo ya no estaban, se habían ido, habían arrancado del lugar. Y yo estaba congelada y quedé parada mirando hacia el galpón que estaba al otro lado, cuando de repente este hombre que pasó de lado a lado se queda parado justo en donde estaba la luz, pero dándome la espalda, no de frente. La distancia era bastante considerable, pero créanme que la vestimenta que él llevaba, que era un gorro muy brillante de color negro, un abrigo como de cuero muy brillante y unas botas que realmente brillaban más que cualquier otra, eran muy, muy evidentes. Y escalofriante, me imagino. El miedo que yo sentí al verlo, yo creo que no se puede describir. Un escalofrío que te da como en la espalda, no, no se puede describir. Cuestión que cuando me di cuenta del hombre que estaba ahí, tan lejos de mí, pero que daba un miedo que no se explica, decidí soltar la linterna y correr. Iba corriendo cuando de pronto siento pasos y era mi exnovio que me agarra, como cual saco de papa, me pone en su hombro y yo lo único que escucho es ¡corre, corre, corre! Que su primo le gritaba a él mientras me llevaba en el hombro. Wow. Cuando llegamos al lugar donde habitualmente íbamos y nos sentamos porque estábamos los tres con mucho miedo, yo pensaba que simplemente yo lo había visto, pero ellos me empezaron a decir que también habían visto lo que yo vi. No quisimos hablar en ese momento del tema y estábamos ahí sentados tratando de bajar un poco el miedo que habíamos experimentado y yo me prendo un cigarro, mira la vela, y yo me prendo un cigarro porque en ese entonces fumaba y empiezo a escuchar de la nada como campanas sonar. Tlin, 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 tlin. Sonaban las campanas y yo decía, ¿pero qué es ese ruido de campanas? Y los chicos me decían, no, es que es imposible porque aquí no hay campanas. O sea, estábamos en medio de la nada. Eso era campo abierto. ¿Me entiendes? ¿Te comprende? Y en ese sonido de campana de pronto empiezan a escucharse como las ruedas de una bicicleta dar vueltas, que cada vez estaban más cerca de nosotros. Cuestión que de pronto escucho que dicen, ustedes que hacen aquí, váyanse para su casa, pero con una voz ronca, no de enojo, no exaltado ni nada, pero era una voz que te daba miedo. Nosotros quedamos congelados. Y de repente mi exnovio le dice, no, no estamos haciendo nada, así ya nos vamos, ya nos vamos. Y nos pusimos a correr y nos fuimos a la casa, no volvimos a hablar del tema, pero todos sabíamos que la persona o el espíritu o la entidad que habíamos visto, ese hombre de negro, era el diablo. Wow. ¿Y hablaron con los habitantes del lugar? ¿Le preguntaron algún hogareño? No, la verdad es que al día siguiente cuando yo le preguntaba, porque mi insistencia era mucha con respecto a lo que había ocurrido, él lo único que me dijo fue que el lugar en el que habíamos visto a este personaje era un lugar donde hacían cosas malas. Y ahí se Entiendo. pudo entender el por qué estaba
ahí quizás Magia estaba negra, cuidando, sí. claro, imaginé, no, quién sabe. Yo no sé más allá del tema, pero te juro que el miedo que yo sentí ahí no lo, no lo puedo explicar y no lo he vuelto a sentir de esa manera. No, es que es incomparable. Mira, si yo tan solo de escucharte en este momento pude imaginarme un poco el miedo que sentiste en ese lugar. Imaginármelo, porque no quiero, no me imagino sentir exactamente lo que tú sentiste en ese lugar. Pero igual es impactante, choqueante. Hay gente que quizás ni se recupera de esas cosas, Ujú. quedan traumados de por vida. Pero esto explica tan solo una pizca del mínimo poder que tienen estas criaturas, porque estoy seguro que tienen mucho más para acusarte de semejante sensación. Este, recuerdo la historia que es la historia de un tercero, un amigo mío, una persona bastante cercano a mí, Ajá, que me dijo que él cuando estaba más joven también vio a un tipo de negro, pero no le afectó a él directamente, ya, entiendo. ¿entiendes? Él dijo que su vecino tenía como 15 años de edad, él, y era contemporáneo con el vecino. Ujú. Era un chico adicto al contenido para adultos y tenía una mamá muy creyente y Ajá, obviamente eso ante los ojos de la iglesia está muy mal visto. Resulta ser que este tipo era como muy desobediente, suena como a todos los que nos amenazaron los papás, si no te portas bien, te a visitar el cachúo. el cachú. Pero en esta vez fue algo real. El tipo era mal portado con la mamá, desobediente, adicto a este contenido, y resulta ser que una vez la mamá se enojó tanto con él que le dijo, ojalá te lleve el diablo, una cuestión así. Vaya. Y, perdón, si sigues viendo eso, te va a llevar el diablo. Eso fue lo que le dijo, Ujú. según me cuenta mi amigo. Y nada, pasaron como 1 o 2 días. Está claro que la palabra tiene poder y esta señora en ese momento se dejó llevar por la ira, invocó algo que no quería traer a su casa, Me imagino. y mucho menos para su hijo. Resulta ser que en la madrugada, como a eso de las 2 de la mañana, me dice mi amigo que se despertó y escuchó unos gritos. Era como una vereda llena de casas y escuchó unos gritos. Y todos los vecinos acudieron a la casa a ver. La ventana era una ventana de estas cuadradas transparentes que tú lograbas ver lo que estaba pasando ya dentro de su habitación sin entrar. Ujú. Él dice que con lo que vio lo dejó impactado. ¿Qué vio? Vio al, a su vecino, Ajá, lo vio levitando. vaya. O sea, estaba suspendido como a eso de unos 2 metros de entre la cama y el techo. O sea, en el medio de la habitación suspendido, acostado. Y al frente de él estaba un hombre, que me llegó hasta decir que era guapo. Un hombre apuesto, dijo. Este, más o menos alto, blanco, bien peinado, dijo. Y vestido completamente de negro. Solamente lo Vaya. miraba fijamente y lo lastimaba en forma de rasguños en el cuerpo. El tipo gritaba de dolor. Esta persona solamente lo miraba. Tuvieron que llamar al cura, a todo lo que se asemejaba a la creencia de Dios en ese Ujú. momento, porque su energía era muy fuerte. Tuvieron que unir todos los vecinos como en una cadena de oración para lograrle quitar a la víctima de sus brazos. Vaya. Y esta victoria solamente nos deja un fuerte mensaje claro
que tengan cuidado con lo que invocan, con lo que traen a su casa, o para sus vidas, o para sí mismos. Porque a veces una sola palabra maldicha en juego Ujú. se puede tornar para que estas energías atiendan tu llamado. Así que mucho cuidado con lo que sale de sus bocas. La boca tiene mucho poder. Bueno, resulta que desde este día este niño, este adolescente dejó su comportamiento pasado ahí, porque le dio como una asustado todavía lección y me imagino que nunca más volvió a ser el mismo. No te puedes recuperar de algo así, o sí te puedes recuperar, pero no volverás a ser el mismo jamás, yo creo. Y es Nunca. algo que nunca se te va a olvidar si lo llegas O a vivir sea, tú. te digo yo que lo vi simplemente, que a mí no me hizo absolutamente nada, que el miedo que se siente en esos momentos no se olvida nunca No, me y no imagino. se vuelve a sentir igual. Horrible, desesperante. No, horrible, horrible. No, Resulta que me acordé cuando escuché tu relato de una leyenda que hay acá en el lugar donde vivimos. Las personas que son de Temuco, Chile, recordarán esta historia que fue muy, muy, muy comentada en su momento y todavía sigue siendo una leyenda, básicamente. A la salida norte había un supermercado o centro comercial, supermercado, que se llamaba Icono y decían que ahí rondaba el diablo, que los guardias de seguridad de ese lugar siempre lo veían y cuentan, no estoy segura, que hubo un guardia que lo vio de frente y este ser era tan hermoso, pero tan hermoso, que era capaz de matarte de la impresión. Y a este guardia le ocurrió eso. Lo pilló de frente y fue tanta su impresión porque el hombre era tan guapo que murió o que su vida llegó hasta ahí. El tema es que esto era una leyenda. Se supone que eh, nadie sabía si era real lo que pasaba ahí dentro o no. Y yo tenía un vecino que trabajó como guardia ahí. Y él me dijo que esto era real, que esto había pasado. Yo no sé, no tengo certeza de que sea así, pero según él que trabajó ahí, dijo que era real. es, no, me imagino que la impresión que te debe causar verlo es muy, cuando se te materializa, tú dices, Ujú. wow, como que te deja muy impactado. Igual hay muchos lugares tan cargados de esas energías. Un montón. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque, vuelvo y repito, estos temas no son para jugar, no son para entretenerse, no jueguen con algo que no pueden controlar simplemente o que no entienden del todo. Ajá. También me acordé de una historia de un chico estadounidense, ahora mismo no recuerdo el nombre, Ujú. que llegó un momento de su vida, él era más mayor, sí, tenía como 22 años, en que se interesó mucho por la demonología. Ajá. El chico comenzó leyendo un libro común y corriente de, de demonios. Resulta que el tema le causó fascinación, pero mucha, hasta el nivel que cuando menos lo esperó ya llevaba comprado como más de 150 libros Ujú. y todos se los leía. En su casa, su mamá le decía que recogiera porque había libros de demonios por todas partes. Cabe destacar que su mamá no le gustaban estas cosas Claro. y se quedaba leyéndolos casi todas las noches los libros. Una vez, ya no fue tan común porque estaba leyendo el libro como a las 3 de la mañana y se le apagaron todas las luces de su casa, todas. Dice
que la temperatura de la habitación bajó mucho y llegó a sentir escalofríos. Ujú. Se preocupó por su mamá y quiso salir. No lo dejaron salir de la habitación. Solamente sintió una fría mano en su hombro que le dijo ya no más. Se rumora que desde ese día el chico no volvió a ser el mismo. Se deshizo de todos sus libros, se deshizo de todo lo que tuviera que ver con ese tema. No quiso saber más de estas entidades, de estas cosas. Creo que el tipo logró estudiar mucho Ujú. y en mi conclusión es que estaba a punto de llegar a un nivel más avanzado de lo que todos sabemos de estos seres Entiendo. y lo quisieron frenar. Uy, puede pasar. Abrió como un portal muy grande. Inconscientemente lo hizo, pero llegó a hacerlo, llegó a ese nivel de que quizás tipo iba a saber como un poco más de los humanos estándares Ujú. y lo frenaron. Dijeron, ya no más. Y ahí quedó. Y Y no ahí volvió a quedó. hacerlo nunca más. No volvió a hacerlo nunca más. Se preocupó por su madre, pero su madre no sintió nada. Fue a él. Gracias, gracias a Dios. Sí, fue a él el afectado. Y bueno, como te digo, esto solamente te deja la muestra de cuánto poder tienen estas cosas y que hay que andarles con cuidado. Estas cosas que son reales. Si no, si no los crees, no tienes tampoco por qué ofenderla o por qué ofenderlos. Respétalo y entiende tus límites nomás. Ujú. Quédate detrás de tu cuadrado, de, detrás de tu raya, donde no intentes sobrepasar algo con estas cuestiones porque no te lo van a perdonar. O sea, si pueden hacerte algo, te lo van a hacer. Así que tengan mucho cuidado con las cosas que piden, Con con las las cosas cosas que que hacen. piensan y traten de siempre no llamarlo malo, ni jugando porque algún día se les puede cumplir y pueden vivir una experiencia muy horrenda. Espero que te hayan gustado estas historias. Si tienes alguna historia que nos quieras contar, las puedes dejar en los comentarios. Dale a like a este video, aprieta la campanita para que te avise la plataforma cuando subimos un video nuevo. Suscríbete y que tengan una muy buena Noche. noche. Esto fue Demente sin filtro paranormal Paranormal. y que estén Hasta, bien. hasta la próxima.